Esas nociones nos sirven para enunciar con precisión este lema que vamos a ver ahora. Si uno tiene una función tal que el límite cuando z tiende a infinito de, yo a esa multiplicación, a esta función la multiplico por z, ¿sí? Y eso me da una nueva función, una g de z. Si esa g de z, o sea, z por f de z, tiene límite 0 cuando z se va a infinito por el exterior de un sector circular cualquiera, va a ocurrir que el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre los arcos de circunferencia c sub r, θ 1, θ 2 comprendidos en ese sector circular, la integral esa de la función sobre esos arcos de circunferencia va a tener límite 0. ¿Se acuerdan que hace un par de diapositivas nos preguntábamos qué funciones cumplen con tener límite de la integral de la función sobre s sub r igual a 0? Bueno, este lema nos da una respuesta. Que aquellas funciones f tales que multiplicadas por z tienen límite 0 por el semiplano, por el exterior de un sector circular. Acá tenemos la misma figura que hace un rato, ¿sí? Yo tomo los c sub r, que están de rojo, el d sub r es el que está de azul. Entonces, mis datos son que si a la función la multiplico por z y me voy a infinito por ese exterior del sector circular, el límite vale 0. Entonces, cuanto más lejos tome yo c sub r dentro de ese sector circular, cuanto más grande sea el r, más chiquito va a ser el valor de la integral de la función sobre ese arco de circunferencia. La demostración es una aplicación casi directa de la desigualdad ML, aprovechando este límite igual a 0. ¿Cómo demostramos que el límite, esta expresión obviamente depende de R? Entonces, ¿cómo demostramos que el límite de esta expresión que depende de R es 0? Viendo que para R es suficientemente grande, el módulo de esta integral ya es menor que epsilon arbitrario. Entonces tomamos un epsilon arbitrario. Como ya sabemos que z por f de z tiene límite 0 cuando me voy por el exterior de ese sector circular, o sea, por lo que está de azul, ocurre que existe delta, la definición del límite 0, existe delta tal que si yo tomo z en el sector circular a distancia más grande que delta, la función esa z por f de z es tan pequeña como yo quiera. ¿Qué tan pequeña? Al epsilon que tomé lo voy a dividir por el doble de la diferencia entre θ 1 y θ 2. O sea, epsilon es una cantidad positiva. 2 es una cantidad positiva y como θ 2 es mayor que θ 1, θ 2 menos θ 1 es estrictamente positivo, este número es un número estrictamente positivo, hay un delta para el cual el módulo de z por f de z es menor que epsilon sobre 2 veces θ 2 menos θ 1 si z está en el exterior del sector circular y tiene módulo mayor que ese delta. ¿De acuerdo? Esa es la definición de esta tendencia a cero. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo elijo cualquier r que esté en el sector circular y que sea mayor que ese delta? O sea, cualquier r mayor que el mínimo entre r y delta. Bueno, como r es más grande que r, tengo la garantía de estar en el sector circular. Y como r es más grande que delta, tengo la garantía de que cualquier punto sobre el c sub r respectivo tiene módulo mayor que delta. Así que para esos puntos se va a cumplir esta condición, ¿sí? ¿Cuánto vale la longitud de c sub r θ 1 θ 2? Como siempre, la fórmula ángulo igual a arco sobre radio. Por lo tanto, el arco es θ 2 menos θ 1 por el radio. Ángulo por radio. Entonces, ¿cuánto? A ver, para aplicar la desigualdad ML, yo tengo que ver qué pasa con el módulo de la función. Si consigo un M, una cota superior. Entonces, resulta que
Cualquier z que esté en C sub r, obviamente tiene módulo igual a r. Eso no es ninguna novedad. Pero aparte, como z tiene módulo r que es más grande que delta, se va a cumplir esto. Módulo y z, por supuesto, al estar en el sector circular, se va a cumplir todo esto y por lo tanto el módulo de z por f de z va a ser menor que epsilon sobre 2 veces θ 2 menos θ 1. Así que fíjense cómo aprovecho acá, distribuyo el módulo y me queda módulo de z, que ya sabemos que sobre c sub r vale r. A ese r lo paso dividiendo al otro lado. Vamos a tener que, en definitiva, el módulo de f de z es menor, ¿sí?, que epsilon sobre 2 θ 2 menos θ 1 por el r que se me vino acá al denominador. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense, tengo la longitud del contorno, tengo una cota para el módulo de la función cuando z se mueve sobre el contorno de integración. Entonces el módulo de la integral vale menor o igual que el m, que es esto, por el L, que es θ 2 menos θ 1 por R. Cancelo θ 2 menos θ 1 y R y me queda epsilon sobre 2, que es menor que epsilon. Y ya he verificado la definición del límite. O sea, tomando R suficientemente grande, el módulo de esta integral es menor que epsilon, donde el epsilon era arbitrario. Así que ya tenemos demostrado el lema. ¿Qué necesitamos entonces para aplicar el lema? Que la función f tenga, cuando la multiplico por z, tenga límite 0 en el exterior del sector circular. Con eso ya solito sale por el lema que la integral de f de z, no de z por f de z, sino la integral de f de z diferencial de z sobre los arcos de circunferencia cada vez más grande que puedo trazar con centro en el origen y contenidos en el sector circular, esas integrales tienen límite 0. Y eso nos permite entonces dar una respuesta a la pregunta que nos hacíamos diapositivas antes. Si yo tengo una función real, ahora sí, supongan ustedes que tenemos que calcular esta integral impropia, donde el integrando es una función real, de variable real, que pueda ser extendida a una función compleja f de z que satisfaga que esa f de z, o sea, esa extensión sea analítica sobre el eje real, que también sea analítica sobre el semiplano superior, excepto en una cantidad finita de singularidades z1 hasta zn. Con todo eso estamos diciendo que se va a cumplir las hipótesis de la proposición fundamental. Y también que por el semiplano superior, que es digamos, como decíamos, es el exterior de un sector circular, que por ese semiplano superior el límite de z por f de z, cuando z tiene infinito, sea 0. Obviamente, estas dos condiciones están, la 1 para poder aplicar la proposición fundamental, la 2 para poder aplicar el lema que acabamos de ver. Entonces va a resultar que el valor principal de Cauchy de la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x es 2pi por i por la suma de los residuos de la función en zk. Recuerden que en la proposición fundamental, en realidad en el corolario, que era ya el caso de que la función f de z restringida al campo de los reales era una función real, eso me decía el corolario que el valor principal de la f de x era igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función en las singularidades en el semiplano superior menos el límite de la integral sobre SR de f de z diferencial de z. Ese límite la vamos a ver gracias a que se cumple esto y al lema previo. Ese límite vale 0, entonces directamente me queda este buen resultado para calcular valores principales de Cauchy. ¿Cómo lo demostramos? Como decimos, por el lema ya sabemos que al cumplir f esta condición en el semiplano superior, es decir, el exterior de un sector circular de ángulos de 0 a pi,
la integral sobre cualquier contorno con centro en cero, cualquier contorno circular con centro en cero contenido en el semiplano superior, tiene límite cero las integrales de la función. Eso por el lema. ¿De acuerdo? Es exactamente lo que dice el lema que podemos aplicar gracias a la hipótesis 2 de nuestro teorema. Y por otra parte, por el corolario que veíamos hace un rato, el corolario a la proposición fundamental, el valor principal de Cauchy era igual a 2pi por i menos, 2pi por i por la suma de los residuos de la función extendida al campo complejo en las singularidades del semiplano superior, menos el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre s sub r de f de z diferencial de z, pero justamente s sub r es lo mismo que c sub r supra 0pi, por lo tanto que este límite sea 0 es lo mismo que decir que este límite es 0 y entonces ya tenemos el resultado que dice nuestro teorema. Que lo voy a, voy a hacer insistencia en ¿para qué nos sirve este teorema? Para que cuando el integrando de una integral impropia de este estilo, el integrando f de x sea extensible a una función analítica sobre el eje real con una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior, y que aparte la z cumpla que multiplicada, la f de z multiplicada por z tenga límite 0 cuando z tiende a infinito por el semiplano superior, directamente el valor principal de la integral impropia se va a calcular como 2pi por i por la suma de los residuos de la función extendida al campo complejo en cada singularidad que esa función tenga en el semiplano superior, que son una cantidad finita. ¿Sí? O sea, simplemente el cálculo de la integral impropia de su valor principal se reduce a calcular residuos de una función de la integrando, nada más que extendida al campo complejo, y sumar todos los residuos y multiplicar por 2pi por i. O sea, realmente es una herramienta muy, muy poderosa que nos evita cálculos tediosos para calcular por los métodos del análisis clásico de funciones reales de una sola variable real, integrales de este estilo. Antes de ver un ejemplo, me gustaría que hagamos la siguiente observación. Recuerden que lo que se nos pide acá es que la función f, integrando extendida al campo complejo, multiplicada por z, tenga límite 0 por el semiplano superior. Uno podría pensar, ¿y qué funciones f las cumplen? Un montón, entre las cuales una cierta variedad de funciones racionales, una amplia variedad de funciones racionales, la cumple. Si yo tengo una función f de z racional, p de z sobre q de z, donde p y q son ambos polinomios, y el grado del denominador es más grande, no solo más grande, sino por lo menos 2 unidades más grande que el grado del numerador, por ejemplo, que Q tenga grado 5 y P tenga grado 3, 2 o 1, entonces la función f de z cumple que al multiplicarla por z y tomar límite cuando z tiende a infinito, ese límite da 0 y por lo tanto el método que acabamos de ver y que ya vamos a ejemplificar anda hermoso cuando la f es una racional donde el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, pero ¿qué tanto más pequeño? 2 unidades menos que el grado del denominador. ¿Por qué decimos que esto se cumple? Porque en realidad es inmediato. Supongamos que P es un polinomio con coeficientes a sub n, z a la n, a sub 1 por z a sub 0, o sea, a sub n, a sub 1, a sub 0 los coeficientes, grado n, a sub n distinto de 0. Y q de z, otro polinomio con coeficientes b, digamos que tenga grado m, b sub m por z a la m, más y así hasta b sub 0, con b sub m distinto de 0. Y supongamos también que el m, el grado de q, sea mayor o igual que el grado de p más 2. Entonces, ¿qué va a ser z por f de z? Simplemente al z lo voy a multiplicar a p de z. Eso va a ir al numerador. Entonces queda a sub n por z a la n más 1, más, etcétera, hasta a sub 1 por z cuadrado, más a sub 0 por z, dividido q de z, que es q de z, exactamente eso que está allí. Pero acá
puedo sacar factor común z a la n más 1 en el numerador y z a la m en el denominador, entonces va a quedar a sub n más, etcétera, etcétera, a sub 1 por z cuadrado, z a la n más 1 va a quedar z a la n menos 1 en el denominador, y a sub 0 sobre z a la n, y abajo al sacar factor común z a la m va a quedar una cosa parecida a b sub m más, etcétera, b sub 1 z a la m menos 1, b sub 0 z a la m. Cada uno de estos términos individuales, cuando z se va a infinito por el semiplano superior o el inferior en realidad, cualquiera de los dos, tiende a cero, así que todo esto va a tender a qué cosa. Bueno, primero, acá tenemos 1 sobre z a la m menos n menos 1, que es este m menos n menos 1 es mayor que 0, o sea, mayor o igual que 1 por esta condición sobre m y n. Y como les decía, todo esto, como los términos tienden todos a cero cuando z se va a infinito, salvo a sub n y b sub m las constantes, todo esto tiende a sub n sobre b sub m, que es una constante, así que esto tiende a una constante, y esto cuando z se va a infinito, como les digo, por el semiplano superior o en realidad por cualquier lado, eso tiene límite 0 cuando z tiende a infinito, así que se cumple la condición de cuando la función f de z es racional con polinomio del denominador de grado al menos 2 unidades más grande que el grado del polinomio numerador, entonces la condición de que z por f de z tienda a 0 por el semiplano superior se cumple, y eso nos hace entonces un montón de alternativas, nos abre un abanico de funciones a las cuales les podemos calcular el valor principal de Cauchy. Fijémonos en este ejemplo. Si tengo que calcular valor principal de Cauchy de la función x cuadrado sobre x a la cuarta más 1. Bueno, es racional el integrando, grado 2 el numerador, grado 4 el polinomio denominador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así de paso, digamos, a través de este ejemplo, vemos cómo es la mecánica para resolver. Primero, extender la función integrando al campo complejo, que es simplemente, en este caso, si x estaba preparada acá en el integrando para ser un número real, bueno, no me cuesta nada imaginármela como un número, como que x pueda ser una variable compleja z, y z cuadrado sobre z a la cuarta más 1. Esa es la extensión de esto, de este integrando, función real de variable real, a una función compleja de variable compleja que efectivamente restringida al eje real se comporta exactamente como esta función. Cumple con ser el polinomio del numerador 2 unidades más chica o menos, en este caso exactamente 2 unidades más chica que el grado del denominador. Y por otro lado, es una función analítica. ¿Dónde tiene problemas esta función? En las raíces cuartas de menos 1. Son las raíces del polinomio denominador. Por lo tanto, los únicos números donde la función no es analítica son e a la i pi sobre 4, e a la 3 i pi sobre 4, e a la menos i pi sobre 4 y e a la menos 3 i pi sobre 4 son lo que arrojan las fórmulas de las raíces de este polinomio, o sea, las raíces cuartas de menos 1, que son las raíces del denominador. ¿Cuáles de ellas? Primero, ¿qué tipo de singularidades son? Porque si vamos a tener que calcular residuos, mejor que sepamos identificarlas. Sabemos que en ninguno de esos valores se anula el numerador, y en el denominador, si aplicamos el criterio del derivado o lo que sea, vemos que cada una de estas es un cero de orden 1, por lo tanto son polos simples de la función. ¿Y cuáles son las que están en el semiplano superior? Que son las que interesan de acuerdo al teorema que acabamos de ver. Solamente e a la i pi sobre 4 y e a la 3i pi sobre 4. ¿Sí? O sea, argumento pi sobre 4 y argumento 3 pi sobre 4. Las otras dos son conjugadas y están en el semiplano inferior. Así que se cumple que el integrando extendido al plano complejo tiene una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior. Son esas dos nada más. Ninguna sobre el eje real. No tiene singularidades sobre el eje real, sino el método no iría. ¿Qué es lo único que falta? Verificar que z por f de z
tiene el límite cero por el semiplano superior, cosa que ya sabemos porque la función f de z es del estilo polinomio sobre polinomio, donde el polinomio del denominador es al menos 2, en este caso exactamente 2 unidades más grande que el grado del polinomio numerador. Por lo tanto, es de aplicación del método y el valor principal de Cauchy es entonces 2pi por i por la suma de los residuos de la función integrando extendida al campo complejo, los residuos de esa función en cada una de las singularidades en el semiplano superior, cosa que podemos calcular fácilmente porque a esta función, ¿cómo hago? La puedo ver justamente como cociente de dos polinomios. El en z0, que son estos dos, cada uno por turno, digamos que voy a calcular primero un residuo y luego el otro. Para primero, el primer caso, el residuo de en z0 igual a e a la i pi sobre 4. Puedo hacer el numerador evaluado en z0, que no es 0 dividido, la derivada del denominador evaluado en z0. Z cuadrado sobre la derivada de z a la cuarta más 1 es z cuadrado sobre 4z al cubo, así que cuando cancelo evalúo en z0 y me queda 1 sobre 4e a la i pi sobre 4. Bueno, simples cálculos, simples cuentas para calcular un residuo, que si quiero lo puedo poner y es mejor que lo haga en este caso, digamos, hacer las cuentas para llegar a ver la parte real y la parte imaginaria, que simplemente me quedan raíz de 2 sobre 8 por 1 menos i. Ese es el residuo de la función en e a la i pi sobre 4. Y el residuo de la función en la otra singularidad que está en el semiplano superior de esta función, de una manera parecida, es 1 sobre 4 veces z0. Ese es el residuo, es e a la 3 i pi sobre 4. Hago también las cuentas y me queda raíz de 2 sobre 8 por menos 1 menos i. Esos son los dos residuos. Les dejo para que ustedes vigilen. Estas son cuentas algebraicas de rutina, así que... Y entonces, el valor principal de Cauchy de esta integral impropia es 2pi por i por la suma de los residuos de la función f. Insisto, la función f es el integrando, pero llevado al campo complejo, extendida al campo complejo. Y esos residuos son estos dos, o sea, hago las cuentas, cancelo, distribuyo y me queda directamente pi por raíz de 2 sobre 2. O sea, el valor principal de Cauchy de esta integral es pi por raíz de 2 sobre 2. Que por supuesto es un número real como corresponde a al valor principal de una integral de una función real de variable real. Ese límite, por supuesto que sí existe, es un número real. La verdad es que es un método muy expeditivo si uno sabe calcular residuos para calcular este tipo de integrales. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos el método dada el problema de calcular un valor principal de Cauchy, una integral impropia entre menos infinito e infinito de una función real de variable real. ¿Qué es lo que hacemos primero? Llevamos a esa función real de variable real al campo complejo. La extendemos. Nos fijamos que no tenga esa función así extendida singularidades sobre el eje real. No las tiene porque al calcular en este caso las singularidades dieron esas. Como no las tiene, me fijo si en el semiplano superior tiene una cantidad finita de singularidades. Sí, 2 nada más. Me fijo si la función multiplicada por z tiene límite 0 cuando z tiende a infinito. Bueno, en este caso, como es de la forma cociente de polinomios, aplicamos el criterio de la diapositiva anterior. Si no fuera un cociente de polinomios y fuera otro tipo de función, bueno, habrá que ver si se cumple esa condición. Si la condición no se cumple, el método no anda, pero si la condición se cumple, el método anda. ¿Y en qué consiste? A la función extendida al campo complejo, les calculamos el residuo por las fórmulas de residuos habituales. En las singularidades que esa función tenga en el semiplano superior, sumamos, multiplicamos por 2pi por i y ya tenemos el resultado del valor principal de Cauchy. Muy fácil realmente el cálculo de integrales de este estilo por este método. Y otro tipo de integrales de funciones reales de variable real, a cuya resolución colabora muchísimo simplificando el teorema de los residuos, es cuando el integrando tiene la forma f de x por coseno de mx, donde
f es una función real de variable real y m es un numerito real, no nulo para evitar una trivialidad obviamente, o integral entre menos infinito e infinito de f de x seno de mx diferencial x. O sea, los casos en los que el integrando es el producto de alguna función por una expresión de la forma coseno de mx por seno de mx y hay que sacar valor principal de Cauchy de la integral impropia entre menos infinito e infinito. Bueno, primero hagamos una observación. Como la función coseno es par y la función seno es impar, obviamente alcanza con estudiar el caso en el que m sea positivo, porque si m fuera negativo no afectaría para nada acá. Y si m fuera negativo, sacamos el signo menos fuera de seno y por lo tanto fuera de la integral. Y nos queda digamos, un caso con algún otro, con un m positivo. Así que alcanza con ver solo el caso m mayor que 0. Así que a partir de ahora vamos a ver cómo resolver con el teorema de los residuos, con ayuda de ese teorema, estos tipos de valores principales de Cauchy para el caso en el que m sea positivo. En principio uno podría decir, pero bueno, si esto es una función real de variable real, ¿por qué no aplicar el método de recién, que es extenderla al campo complejo? Esto se extiende fácilmente al campo complejo reemplazando x por z, digamos. Y, y apliquemos. Bueno, pero fíjense, si intentamos hacer eso, ¿qué necesitamos? Aparte de que esta función integrando, cualquiera de estas dos de las que se trate, no tenga singularidades sobre el eje real, también sería necesario que si a esta la extiendo, por ejemplo, a esta, al campo complejo, me quedaría f de z por coseno de m por z. A eso lo tengo que multiplicar por z, o sea, el integrando multiplicado de z, y eso tiene que tender a 0 cuando me voy por el semiplano superior. Es lo que pide la proposición, el teorema de hace un rato. ¿Y qué pasaría entonces con f de z? Hace un rato f de z le tenía que ganar a z, o sea, f de z tenía que tender a 0 más rápido que lo que z tendía a infinito. Pero acá, miren, si me voy hacia infinito por el semiplano superior justo por el semieje imaginario positivo, o sea, que z tenga la forma i por i con i real positivo, esta expresión coseno de mz quedaría, su módulo sería coseno de i por m por i, o sea, m por i por i, que es z, cuando estoy sobre el semieje imaginario positivo. Z es igual a i por i con i positivo. ¿Cuánto vale el coseno de ese número complejo? Por definición es a la i por este argumento, o sea, cuando multiplico por i va a aparecer un i cuadrado que es menos 1 por m por i, más e elevado a la menos i por el argumento, por lo tanto ahí va a quedar menos i por m por i, eso va a ser menos i cuadrado, o sea 1 por m por i, sobre 2, ese es el coseno de i por m por i. Cuando saco el módulo, como esto es una cantidad siempre positiva, es esa misma cantidad que por supuesto dado que m es positivo, cuando i tiende a infinito, se va a infinito. Por lo tanto, la función, acá hay dos factores que cuando z se va a infinito por el semieje imaginario positivo, el producto, cada una de estas dos individualmente se van a infinito, entonces f de z le tendría que ganar a 2 infinito. Encima este infinito, el infinito de coseno, parece más peligroso porque es un infinito de orden exponencial, digamos. Entonces, el método de recién, para que se cumpla la condición de que el límite de z por el integrando sea igual a 0, se va a cumplir solo para muy especiales funciones f. Eso sí, opto por resolver cualquiera de estas integrales por el método que hemos visto hace un rato. Puede ser que no se cumpla la condición de tendencia a 0 por el semiplano superior de z por el integrando. Pero hay una estrategia mejor, que es la que vamos a ver ahora. Y es la siguiente. En vez de extender al campo complejo todo el integrando, o sea, f de z coseno de mz o f de z seno de mz, lo único que vamos a extender al plano complejo, al campo complejo, es
la parte esta f de x y la vamos a llevar a una f de z y a f de z la vamos a multiplicar por e a la i por m por z. ¿Por qué hacemos esto y qué tiene que ver esto con estos, simultáneamente con ambos valores de estos que están acá? Que recuerden que una parametrización para LR es z de x igual a x, por lo tanto z' es igual a 1, con x variando entre menos r y r. Así que si resuelvo por parametrización esta integral, me queda integral desde el rango de variación del parámetro, desde menos r hasta r, de f de z de x, o sea, el integrando evaluado en z de x, que es f de x por e a la i m x, por z' de x, que es 1, diferencial de x. O sea, por parametrización esta integral nos arroja esta expresión. Y en esta expresión, e a la i mx, si m es un número real y x es una variable real, obviamente e a la i mx es coseno de mx más i por seno de mx. Así que si distribuyo el f de x y aplico linealidad de la integral, me queda que esto es igual a la integral desde menos r hasta r de f de x coseno de mx más i por la integral entre menos r y r de f de x por seno de mx. Entonces fíjense, si llegara a ser que esta expresión que depende de r, así como esta, si esta tuviera límite, cuando r tiende a infinito, sus partes real e imaginaria también tendrían límite cuando r tiende a infinito, y son justamente los límites cuando r tiende a infinito de estas dos, serían los valores principales de Cauchy, respectivamente de la integral entre menos infinito e infinito de f de x coseno de mx, o sea, esto que está acá, y esta parte, el valor principal de Cauchy de lo que figura acá. Así que, como decíamos, en caso de existir el límite cuando r tiende a infinito de esto, vamos a tener que ese límite es igual al valor principal de Cauchy de esta integral más i por el valor principal de Cauchy de esta otra integral impropia. Entonces, fíjense que si yo encontrara un método para resolver, digamos, esta expresión, ya de un solo golpe encontraría los valores principales de estas dos simultáneamente. Aunque yo esté interesado en uno, bueno, después veré cuál de estos dos me interesa, pero de un solo golpe puedo encontrar los dos. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos aplicar la proposición fundamental, aquella que me decía que el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre LR de una función integrando es igual a, bajo ciertas condiciones, a 2pi por i por la suma de los residuos del integrando en el semiplano superior, menos el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre SR del integrando. Justamente eso es lo que voy a anotar acá. ¿Qué condición necesitábamos? Que el integrando sea una función analítica sobre el eje real y tenga solamente una cantidad finita de singularidades. Llamémosle z1 hasta zn. Entonces, en el semiplano superior, entonces, voy a considerar al integrando como f de z por e a la imz. ¿De acuerdo? O sea, la función que veíamos recién. Y eso va a ser igual, decía la proposición fundamental, a 2pi por i por la suma de los residuos de la función integrando en el semiplano superior menos el límite cuando r tiende a infinito de la integral del integrando sobre el S sub r, sobre la semicircunferencia. Siempre que exista este límite. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la proposición fundamental, pero aplicada a la función f de z por e a la imz. Fíjense que el integrando acá es toda esta función que es el producto de f de z por e a la imz. Así que las singularidades del integrando son las mismas que las singularidades de f de z porque e a la imz es una función analítica en todo el plano. Así que si la f es analítica sobre r,
f de z por e a la i mz es analítica sobre e. Si la f tiene solamente una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior, todo este integrando va a tener esas mismas singularidades en el semiplano superior y por lo tanto puedo aplicar la proposición fundamental para concluir esto. Entonces, acá tengo, al igual que lo que teníamos hace un rato con los otros tipos de funciones, acá tengo un enlace para calcular algo que tiene que ver con esto a través del teorema de los residuos. Lo único que habría que ver es en qué condiciones este límite existe, como pide acá la proposición, y encima yo voy a querer que valga 0 para que pueda decir directamente que esto es igual a 2pi por i por la suma de los residuos. Entonces, ahora nos vamos a proponer investigar bajo qué condiciones este límite vale 0. Cuando lo logremos, y vamos a ver que es una clase muy interesante de funciones, vamos a disponer de un método para calcular integrales de esta forma, que están relacionadas por lo que vimos en la diapositiva anterior a expresiones de este estilo, a través del teorema de los residuos. Veamos entonces cómo deducimos condiciones para la función f, de modo tal que efectivamente la integral de este integrando sobre S sub R tenga límite 0 cuando R tiende a infinito. Para deducir condiciones vamos a usar dos propiedades de funciones reales de variable real. Una que tiene que ver con la función seno de x y otra propiedad que tiene que ver con la función e a la x.